Hola chicos, bienvenidos a todos desde el Student Builder Group Maipú. Le queremos dar una gran bienvenida a nuestra segunda invitada speaker. El día de hoy tenemos el honor de compartir con Andrea Rosero. Para los que no saben, Andrea es capitana de el Student Builder Group de Duoc Campus Virtual y tiene muchos conocimientos de Amazon que va a compartir con nosotros el día de hoy. Así que ojalá puedan disfrutar y aprender mucho de Andrea. Así que muchas gracias, Andrea, y te damos el paso para que puedas comenzar. Súper, súper. Y bueno, bienvenidos. Soy Andrea, como igual que Belén, soy líder ahí de un Student Builder Group en el Duo Puse Virtual, como bien dijo. Yo soy diseñadora gráfica de profesión hace más de 10 años y estoy en reconversión laboral ahora estudiando en el Duoc analista programador con toda la intención de seguir a la ingeniería. ¿Ya? Ese es como un super mega resumen de mi ámbito profesional. Y me animé a dar esta charla, que al parecer le gustó a unas personas que ya la vieron antes, y me invitaron. Y la razón de la charla específicamente la creé porque, como compartí como estudiante, ¿ya? Llegan muchos conceptos y uno tiene que empezar a desenredarlos un poco. Y llega un ramo, llega otro ramo, y en todos en realidad después me di cuenta que varios ramos me estaban diciendo que hiciera básicamente el mismo proceso de base, pero todos lo exponían de una manera diferente y siempre con diferentes herramientas. Y eso personalmente me causaba mucha confusión, ¿ya? De hecho, pensaba al principio que eran como procesos distintos, hasta que finalmente entendí que no, que es como el mismo proceso de base. Y de repente uno, como muchos de nosotros quizás que me han dicho, somos medios talks y nos dan ganas como de ordenar las cosas para irlas entendiendo y entender los conceptos básicos. Entonces, el objetivo de esta charla, me gustan mucho las analogías, así que trato de explicar los conceptos que están involucrados y que fui descubriendo también cuando me fui adentrando en cómo eh, ir entendiendo en detalle el proceso del pipeline, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con GitHub como herramienta principal y después cuando sumamos AWS. Y hay algunos conceptos que yo no conocía y que en ningún ramo tampoco me dieron. Hay un concepto ahí bien interesante que se los voy a mencionar, que al menos yo no lo conocía. Y consideré importante que de repente, lo otro que también me pasaba y por la razón por la que empecé y planteé esta charla es de que el año pasado fui a muchas de estas instancias de eventos y siempre habían charlas de más alto nivel. Y era genial participar y era genial saber que uno estaba entendiendo cosas nuevas y aprendiendo, pero siempre todo lo entendía a la mitad, porque uno más vas y tomas apunte de todo lo que no sabes y lo que tienes que aprender para después a ver si por segunda vez al ver la charla la entiendes, que en realidad entender la charla en sí mismo y saber con seguridad que te vas con un conocimiento base fuerte de que, ok, esto sí lo comprendí full en esa charla. Y esa era un poco mi experiencia personal. Y a razón de eso dije, bueno, vamos a tirar una charla a nivel básico. Ahí, yo por mis redes sociales dije que quizás estaba ahí con un poco de temor, que quizás no fuese seleccionada. Pero me encontré con la sorpresa que fue seleccionada y al público ahí parece que le gustó. Así que vengo a compartir con ustedes esa explicación. Voy a compartir diapositiva. De hecho, es la misma diapositiva para el que usé en el Student Community Day. Así que es como si estuviesen ahí. Compartir acá. La pantalla. Ya, yo no soy perita en Teams, es lo que menos uso, así que me van guiando. Sí, apenas se Ya. ve, te confirmamos. Dice está compartiendo pantalla. Ahí. Sí, ahí se ve. Ya. Sí. Como les comentaba, ¿ven el PowerPoint o ven la pantalla completa? El PowerPoint. Y ahí está cargando el PowerPoint. La pantalla. Ahí. Creo que ahí, ¿o Sí, no? Ahí ahí está está completa. súper. Ya, perfecto. Ya, vamos a dejar esto por esta otra pantalla. Ya. Entonces, como les decía, les vengo a compartir exactamente la misma diapo. No tengo idea si se puede hacer esto, tenía que cambiar la diapo, pero da lo mismo porque casi todo mi diapo son dibujos. Mi charla se llama Despliegue 101, experimentando con pipeline básicos y servicios de AWS. Entonces, primero voy a explicar todo lo que es el concepto del pipeline. Acá la diapo.
bueno, estaba mi presentación que ya hice. Adicionalmente también soy mentora en una comunidad que se llama Latinas in Cloud y me gusta mucho participar de la comunidad Más Mujeres en las TIC del Duoc. Eso como que me había faltado mencionar. Ya, entonces, como les explicaba hace un rato, la idea de esta charla es ver el viaje del código desde que está en nuestra computadora, nos relacionamos con GitHub y llega a una instancia AWS para sacar el código que está en la computadora y llevarlo al ambiente público. ¿Ya? Aquí, básicamente, esto es lo mismo que acabé de decir, pero les compartía que me abrumaba un poco como todas las tecnologías que se estaban usando. No sé si les pasa, o si les pasó, pero que al empezar a estudiar tecnología, el primer chiste que uno como que escucha y que a mí me marcó mucho es como, ay, mi máquina funciona, porque al principio lo escuchaba y yo creía haberlo entendido, pero no lo entendía mucho hasta que después de estudiar y después de entender qué realmente significaba, uno se puede efectivamente reír del chiste, ah, mi máquina funciona. Entonces, es un poco eso. Después de la charla me di cuenta que esto explica eso, explica como el chiste de que si en tu máquina, si en tu máquina funciona o no funciona, la idea es que funcione en cualquier parte, no solamente en nuestra máquina. Básicamente, hay que entender, sí, que de fondo cada persona o cada persona, cada ramo que se van a encontrar, cada recurso, va a explicar el proceso de manera diferente, pero es el mismo proceso finalmente, ¿ya? Antes teníamos todo hecho de una manera artesanal y el pipeline lo que trae es una manera de automatizar el proceso. Cuando digo de manera artesanal, esto quiere decir que antes se creaba un servidor, ¿verdad? Con todo lo que eso implicaba y que se tenía que trasladar cada archivo de código al servidor para rearmar algo en un servidor, ¿verdad? Y poder hacerlo funcionar y exponerlo al público. Hoy día, ese proceso, el pipeline, lo que significa que ese proceso se automatiza, ¿ya? Y lo que nos permite es que, indiferente a la aplicación que se esté trabajando, ¿verdad? Que sea, como dice ahí, un videojuego, una web básica, un sistema bancario, sea lo que sea que tú estés diseñando. Y también indiferente a el lenguaje que tú estés usando, sea Java, sea JavaScript o sea Python, el proceso base es el mismo. Va a tener unas muy pequeñas y sutiles diferencias, pero esta cinta transportadora, que es nuestro proceso de pipeline, va a ser el mismo. ¿Ya? Esa es la idea base. No hay solo una manera correcta de disponibilizar el código, sino que es una estándar con pequeñas diferencias, ¿ya? Entonces, perdón, como que empecé a hablar rápido y me... Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eh, Acá lo que necesitamos entender es que nosotros creamos un puente y para ese puente usamos GitHub, ¿ya? Creamos un puente entre nuestra computadora y todo lo que es el mundo online. Dentro de nuestra computadora nosotros tenemos el código, que es la receta, ¿ya? Vamos a hacer una analogía que nuestro código va a ser una receta y la vamos a llevar afuera, al mundo, y para llevar esta receta tenemos que llevarla a un libro de recetas, a una biblioteca de recetas, donde eventualmente cualquier chef, ¿verdad?, de cualquier restaurante pueda acceder a esta receta y exponerla en su restaurante a todas las personas que van a consumirlo, ¿ya? Entonces la analogía tenemos que el Easy2 sería ese restaurante que expone, ¿verdad?, nuestra receta, nuestra aplicación al mundo. Y por lo tanto, esta biblioteca o este libro de recetas pasaría a ser GitHub, ¿ya? Entendemos GitHub como una biblioteca centralizada en donde hay muchos robots, personitas que trabajan en la biblioteca, ¿ya? Nosotros no solamente guardamos el código en GitHub, sino que GitHub también, a través de estos robots, nos permiten disparar este código. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que hay un robot específico de todos los que trabajan ahí en GitHub, que se llama el GitHub Actions, ¿ya? Y este robot en específico identifica cada vez que tú actualizas la receta o que cada vez que tú actualizas la receta, ¿verdad? Y la vuelves a enviar a la biblioteca actualizada, este robot identifica que tú has actualizado esa receta y hace un proceso, ¿ya? Ahora, lo importante de este proceso, es importante entender bien este proceso, porque pasan hartas cosas cuando el robot de GitHub Actions actúa, ¿ya? Cuando subes una nueva versión, el robot se activa, la lee y verifica como todos los ingredientes, todas las partes de tu receta. Esta analogía
lo que quiere hacer, decir es de que nosotros enviamos una información a través de nuestro código, por ejemplo, que el GitHub Action tiene que correr ciertos tests, ¿ya? O que tiene que procesar este código. Y todas esas instrucciones van en un archivo que es invisible, entre comillas, para los humanos, pero que lo lee solamente el robot. Y en ese momento, cuando el robot agarra ese código y procesa tu receta, procesa tu código, hace también un espacio virtual, como que se encierra en una burbujita, en una cápsula, y empieza a verificarlo, ¿ya? Una vez que está verificado, lo puede disponibilizar para que sea compartido en la nube. Esa es la idea central. Ahora, dentro de ese proceso que yo acabo de explicar, en la primera parte, cuando yo le explicaba, cuando yo recién dije que logramos los check verdes, mandamos un archivo de instrucciones para este robot que yo les explicaba. ¿Cómo hacemos este archivo de instrucciones? Creamos una carpeta en nuestro código de manera concreta, vamos a crear carpeta y le ponemos a la carpeta .github/workflows y dentro de esa carpeta introducimos todos los archivos de instrucciones para estos robots de GitHub, ¿ya? Ese archivo puede tener cualquier nombre. En este caso, aquí en la gráfica, tiene el nombre de ci.iml. Estos archivos tienen que estar en lenguaje YAML, ¿ya? Para que el robot los pueda leer. Entonces, estos archivos le indican todo lo que tienen que hacer al robot. Y una vez que ellos nos dan la aprobación de que esto está bien, ellos pasan el código, ¿verdad? Permiten que este código sea trasladado a una máquina, a un servidor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que, aquí la idea principal es de que este archivo es el archivo de instrucciones del robot. ¿Y qué es lo que ustedes pueden poner en este archivo de instrucciones? En este archivo de instrucciones ustedes pueden incluir que, por ejemplo, el robot aplique linters al código. No sé si han escuchado ese término. Linter se le llama a ciertos mini programas que leen la sintaxis del código, ¿ya? Como para confirmar de que el código esté bien escrito. En este archivo de instrucciones pueden incluir las pruebas unitarias, ¿ya? Pueden incluir todo lo que respecta a lo que conocemos como análisis de vulnerabilidades. Los SAS, los SCA, los OWASP, ¿ya? Lo que es el análisis, como decía, de vulnerabilidades, análisis de código estático, si necesitan escanear dependencias o formateadores de código, incluso pruebas avanzadas o pruebas de integración, dependiendo de qué tan evolucionado esté su código. Entonces, este es el archivo que ustedes van a ordenar, en donde le van a decir, ok, realiza ciertos pasos, procesa el código con todo lo que te estoy solicitando y verifica que todo esté bien, para eventualmente ya pasar al siguiente paso de exportar mi código a cualquier instancia, ¿ya? Este archivo, así como yo les escribí con todo, puede ser muy simple, porque quizás solamente quiero, o puede incluso pasar sin pruebas, pero puede ser muy simple, o puede ser muy complejo, ¿ya? Y este código escrito así es lo que se entiende conceptualmente como el pipeline, porque es un archivo con serie de instrucciones que van a ser automatizadas. Entonces, básicamente, cuando uno dice, ¿pero qué es un pipeline? Sí, un pipeline es un proceso. Pero si yo tuviese que decir en qué archivo está reflejado este pipeline específicamente, podría decir que es este, ¿ya? El punto .yaml que yo estoy guardando en la carpeta .github/workflow. Si yo en el futuro, se van a dar cuenta ya un poquito al finalizar la charla, después que el proceso base lo puedo como tunear en distintas partes. Y si yo este mismo proceso lo hiciese con otra herramienta, por ejemplo, yo procesaría este código con Terraform, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo usar otras herramientas, pero básicamente uso una herramienta distinta, pero estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Lo que hago es un archivo de instrucciones en donde describo fases en que tiene que procesar mi código para verificar que todo esté óptimo para ser desplegado eventualmente, ¿ya? Entonces, las herramientas después pueden cambiar y pueden evolucionar, pero la idea base, no. O sea, la idea base es que eventualmente un pipeline es un archivo donde yo estructuro cómo se procesa mi código, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? No sé si acá tenemos reacciones, manitos, todo. Súper, ya. Las veo por acá.
Estoy un poco, si me encuentran por ahí un poco lenta o rápida, me falta el aire también, creo que estoy hablando muy rápido. Ya, ¿qué viene después? Acá viene un concepto súper entretenido que a mí me gusta explicar, que es el ambiente de ejecución efímero. Cuando yo les explicaba hace dos diapositivas que el robot de GitHub agarra el código y se hace como una burbujita especial en donde él va como una habitación solo para él, para que se concentre en tu código y haga el check, ¿verdad? De todo lo que tú le enviaste, ese ambiente, en términos técnicos, es literal un servidor más que se crea, ¿ya? Es como un EC2, es una máquina, es un espacio, un computador que ellos crean, ¿ya? Obviamente es un espacio virtual, pero la característica es que es efímero, que va a durar lo que el robot se demore en ejecutar tu código. Por eso se le llama ambiente de ejecución efímero. También se le llama entorno de verificación, ¿ya? También se le llama, para que vean todos los nombres, por eso que de repente para mí era súper confuso y para mí fue un ejercicio hacer esto, porque cuando descubrí que todas esas cosas que me decían se referían a lo mismo, yo dije, yo pensaba que eran cosas diferentes. Pero también se le llama el famoso, y no sé si lo han escuchado, GitHub Runner, ¿ya? La primera vez que yo escuché el término GitHub Runner, para mí era ya, ¿y qué es esto? Y no lo comprendía. Entonces ahora entendí que simplemente es el nombre que le dan al concepto de esta máquina virtual, ¿verdad? Que se crea por estos segundos en donde este robot ejecuta el código y es un espacio seguro donde se puede fallar. Por eso es la gráfica. Como cuando uno tiene que hacer las pruebas de auto para saber si lo saco al mercado. Entonces yo hago muchas pruebas de auto donde pongo los monigotes adentro, y lo mando y lo choco y todo lo demás. Eso es lo que hacemos con el código en ese espacio seguro, ¿ya? Y después les voy a mostrar que gráficamente cómo se ve cuando el pipeline falla. Cada vez que falla, en GitHub hay una cruz y en rojo. Entonces eso se tienen que imaginar, que cada vez que falla el auto choca, no está óptimo, no ha pasado los tests, hay algo que está en el código haciendo ruido. Pero cuando finalmente todo va bien y el auto finalmente puede salir a la venta y ya puede ir al mundo y venderse, es como cuando mi código está óptimo y yo lo puedo entonces disponibilizar y enviar a la EC2. ¿Ya? A través de la red. Esa es la idea. No sé si conocían este concepto como tal y lo entendían así como se los estoy explicando. Bueno, ahí, ¿qué pasa después? ¿Ya? ¿Qué tenemos después de este espacio runner temporal del código de verificación? Cuando todo está bien. Cuando todo está bien, viene la parte, yo le puse aquí, post-green check. ¿Qué es lo que realmente viaja al servidor? Tenemos nuestro código que fue verificado. Ya, todo muy bien. Felicitaciones. ¿Qué hago con el código? Si se dan cuenta ahí el dibujito, como que una pinza, agarra este círculo verde que es como la representación del código. La idea es que lo meta en una cajita. Y aquí hablamos del concepto de empaquetado. ¿Ya? Cuando también vemos en los códigos, digo, en los textos, el build and package. El package es el empaquetado. Yo empaqueto el código. Ahora, aquí, ¿qué observación les puedo hacer? Aquí ya pasamos al despliegue, ¿ya? Al despliegue continuo en la parte del pipeline. Eh, Hay muchas formas, cuando después se empaqueta y termino de hacer el paquetito, pasa a llamarse artefacto. Ustedes dirían, ¿hay alguna diferencia efectiva? No, un empaquetado es el proceso y cuando ya está listo el paquete, se llama artefacto. El resultado del empaquetado, ¿ya? Eh, es el código fuente reunido en un solo lugar para que después pueda ser ejecutado. Ahora, si el lenguaje original es Java, se compila o se empaqueta, el artefacto pasa a ser un punto jar, ¿ya? Que pasa a ser un archivo ejecutable. Si es Python y JavaScript, en ese caso, Python y JavaScript son lenguajes interpretados. Por lo tanto, los artefactos toman otra forma, no como un punto zip, un punto jar. A veces pasan a ser como, perdón, son como carpetas, ¿ya? Entonces, de repente, nos falta como visualmente el concepto de un paquete, pero cuando vean esas carpetas, ese es el paquete, ese es el artefacto resultante, ¿ya? De hecho, en Python y en JavaScript pasa algo bien interesante, que es que dependiendo del uso que le estén dando tanto Python como JavaScript, si es para front o si es un poco más de back, el artefacto puede ser diferente, ¿ya? Por ejemplo, JavaScript para React, Vue, Angular, Frontend, ¿verdad? Pasa a ser como una carpeta optimizada.
Y esa carpeta usualmente es llamada dist slash o build slash. La van a encontrar así y generalmente va a contener los archivos HTML, los CSS y otros, ¿ya? Pero, por ejemplo, si fuese JavaScript para backend, donde estamos ahí quizás priorizando el uso de Node, ¿ya? Ahí nos va a dar como resultado un archivo .zip o un punto, no sé si lo han visto, el punto .gz, ¿ya? El gato Z, que es también un archivo bien particular. Ya si alguna vez han topado con esos archivos, es porque quizás han estado, como les digo, en caso de JavaScript para backend, da como resultado ese artefacto. ¿Ya? Y ahí, ¿qué contiene? Bueno, va a contener obviamente el código fuente, el archivo de package.json y opcionalmente, opcional porque generalmente la recomendación es no incluir la carpeta Node Modules, si alguno ha trabajado con JavaScript. En Python, en cambio, lo que tenemos es que, por ejemplo, para aplicaciones API, al igual que cuando usamos Node en JavaScript, nos da también un punto zip, ¿ya? Empaqueta todo el código fuente junto con las dependencias y ahí creo que tenemos también el archivo requirement.txt para los que se manejan más con Python. Yo no me manejo mucho con Python, pero por ahí algo he hecho, ¿ya? Ahora, este artefacto también hay lo que hoy día llamamos como el artefacto universal moderno, ¿ya? ¿Y cuál es ese? Que también lo voy a mencionar en un ratito más, sería lo que llamamos la imagen de Docker, ¿ya? La imagen de Docker la podemos entender también como el resultado de un empaquetado. Por lo tanto, algunas personas también lo dirían o lo denominan como un artefacto moderno, ¿ya? Yo entiendo que, o al menos en los 2 años de formación que yo llevo, nunca nadie me había dicho así como entender Docker como un artefacto. Siempre Docker es como el concepto del contenedor, ¿verdad? Donde meto todo y donde yo lo lleve, se va siempre siempre va a funcionar, ¿verdad? Porque estoy trasladando el ambiente y todo. Pero también eso para mí fue como novedad, entenderlo así, ya que Docker o la imagen de Docker se entiende como este artefacto moderno universal, ¿ya? Porque básicamente sea Java, sea Python, sea JavaScript, eh, se encapsula, sea lo que sea, lo encapsula y lo facilita para un despliegue más expedito, ¿ya? Eso hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Que alcanza a ver a la Belén, a la Ale y dos sin cámara. Entonces no veo la imagen. No sé cómo ver aquí el resto, pero bueno. Ya, ahí. Ya, los voy a poner acá. Así veo el resto. Ahí los veo el resto. 2 segundos. Ahí mejor. Ya, perfecto. Avanzamos. ¿Avanzamos? Avanzamos. Clic aquí, clic acá. Ya. Hacemos un pare con el proceso en sí mismo y vamos a dar un salto un ratito a Amazon. ¿Ya? A mí me gusta explicar también, me costaba un poco entender la idea, o sea, técnicamente entendía todas las ideas, pero me costaba el graficar cómo se podían relacionar, ¿ya? Una de las primeras formas que yo lo entendí fue justamente como este gráfico lo pueden ver, ¿ya? En el mundo, en la ciudad de la nube, la ciudad WS, lo que hace es que te alquila terrenos o te alquila casas, ¿ya? Y cada casa pasa a ser o cada espacio de terreno, en realidad podríamos decirlo así, en cada espacio de terreno tú lo aseguras, ¿verdad? Y la seguridad que tú le das en general al terreno para dividir tu espacio es esta red privada, la VPC, la Virtual Private Cloud, ¿ya? O sea, una eh, nube virtual private cloud, ¿ya? Y ese va a ser tu espacio asignado a ti, al que te va a dar Amazon. Y dentro de ese espacio virtual, ¿tú qué haces? Instalas tu casa, ¿ya? Y esa casa es una instancia EC2, o eventualmente dos, ya para arquitecturas un poquito más complejas. También se piensa en más de una red que contiene otras redes, pero esta es la más simple, ¿ya? Y genial, me compré la parcela en el sur, pero la parcela está por allá dentro de la mitad del terreno y la carretera está allá. Entonces, ¿cómo hago para que mis invitados que viajan al sur y me van a visitar a mi nueva parcela se conecten desde la carretera principal hasta allá al fondo que instalé mi parcela? Entonces, tienen que hacer este camino. Y para hacer este camino, en donde agarran la máquina y construyen el camino y lo pavimentan, ese sería el Internet Gateway, ¿ya? Lo que le da acceso. Pero obviamente, y como es lo normal,
todas las personas van a poner ahí una rejita con el cartel, ¿verdad? Que va a ser mi casa o bienvenidos, etcétera, pero no pueden dejar entrar a cualquiera, solamente aquellos que tienen invitación. Por lo tanto, además de la seguridad de la reja general que yo le puse a mi parcela, también pongo un guardia que solamente deje entrar a las personas que están identificadas o que yo puse en una lista, ¿ya? Y esa es la idea del Security Group. Cuando nosotros estamos configurando la instancia y en el Security Group ponemos que dejamos entrar al puerto 80 y en los otros puertos que en este instante me quedan en blanco, al SSH, al HTTP, etcétera, es porque el Security Group tiene identificado a quienes deja entrar y eventualmente salir, ¿ya? Entonces, esa es un poco la analogía de en realidad lo que estamos construyendo cada vez que vamos y hacemos un ejercicio y construimos el ICITU y mandamos cosas al ICITU para desplegar. Muchas de estas cosas salen preconfiguradas, ¿ya? Cuando uno hace una ICITU de manera simple, muchas de estas cosas vienen en automático, entonces a veces no las configuramos con intención. Pero cuando vamos avanzando en nuestra educación, se van a dar cuenta pronto, si es que ya no han tenido la ocasión, de que vamos a ir a la parte del Security Group y lo configuramos manualmente y lo conectamos manualmente con nuestro Internet Gateway que creamos de manera manual, con la VPC que creamos de manera manual, y después todo esto se puede crear de manera manual. Entonces, cuando vamos avanzando en nuestro conocimiento y nuestros estudios, como estudiantes que somos, ¿verdad? Nuestro ramo, nos van a ir pidiendo, vamos a empezar a conocer más esta exigencia, ¿ya? De conocer la consola, dónde puedo crear un instituto, dónde puedo crear un VPC, un Security Group, un Internet Gateway, y eventualmente lograr nosotros hacer las conexiones entre ellos, ¿ya? Así que eso como dato interesante por si no lo sabía, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos preparado el terreno, volvemos entonces a clic acá. Ok. Entonces, tenemos una receta, un paquete, un restaurante que nos va a hacer un delivery a nuestra casa, ¿verdad? Si se dan cuenta muy gráficamente acá, yo hice un muy buen prompt porque logré hacer que me reflejara lo que yo quería, que es que este paquete que está aquí, ¿verdad? Viene por la carretera, el Internet Gateway, y el robot necesita dejar el paquete adentro de la casa. O sea, necesito mi código fuente, meterlo adentro del EC2 para que eventualmente cualquiera lo pueda ver. ¿Ya? Como hay un security, como es acá, hay un security group en la puerta, ¿verdad? Este security group me pide una autenticación específica. Y esa es la famosa SSH, ¿ya? En donde él tiene una llave que es privada, o el candado, por decirlo así, y GitHub, que sabe, tiene el permiso específico, que es su llave pública, pero es el permiso específico que le calza a ese candado. Entonces ellos, al hacer esa comprobación, pueden conectarse y por lo tanto SSH lo deja entrar a dejar el paquete adentro de la casa. Le da el acceso para que pueda poner ese código en el living, ¿ya? Esa es un poco la idea conceptual. Cuando nosotros bajamos esta clave SSH y tenemos que copiar ese gran código y meterlo en alguna parte como clave secreta en nuestro código para configurar los permisos, ¿ya? Porque en todo este proceso, como dice ahí, Security by Design, la idea de diseñar todo esto es que siempre está la seguridad pensada desde el inicio, ¿ya? Y una de las primeras cosas que uno aprende siempre es configurar la SSH. Entonces, esta es la idea conceptual que está detrás. ¿Qué viene después? Aquí, este también me gustó mucho porque la pensé bastante, porque me costaba mucho entender que era un web server. No sé si ustedes tienen claridad que es un web server. Yo hoy día se los voy a explicar cómo lo entendí yo. Eh, en esta idea o esta narración que yo les estoy haciendo, imagínense que ustedes van a hacer una fiesta, tienen su casa, piden el pastel, ¿verdad? O en la misma idea de la parcela, vienen invitados, tienen el pastel ahí listo, pero si llega gente a la fiesta y la casa está vacía o está sola, nadie va a abrir la puerta, nadie va a recibir los invitados y en realidad no va a existir la fiesta. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, consulta de momento que esté surgiendo? ¿Cómo se llama esto? Recién la chica comentaba acerca de que el robotito tenía la clave y esas cosas. Cuando, es más que todo para acotar a los chicos que están acá. Esa llavecita es la que nos da el security group cuando nosotros creamos las llaves. Y Con esa La, después la, nosotras, la PEM, creo que se la llamaba. PEM.
Y esa después nosotros, hay una opción en GitHub de GitHub Action donde nosotros ponemos las secrets. Ahí es donde va. Sí, por Y ahí esa después va, ustedes, va el tema. y de ahí ustedes la ponen en el jam, como dicen, en el workflow de GitHub Action. Sí, va por ahí el asunto de todo esto. Para que se hagan una idea en caso de que conozcan más o menos lo que es AWS y GitHub. Ya, chiquillos, disculpen y muchas gracias. Y el tema de estar en la casa. Pensé que a mi hijo le había Sí, pasado algo porque escuché un ruido así como un llanto, así que disculpen. Ya, entonces, les iba a explicar qué es web server. En la idea, por ejemplo, imagínense de que invitan a una fiesta, ¿verdad? O son invitados a una fiesta, pero nadie los recibe y nadie les abre la puerta. Eso es un poco la analogía. Necesitan que haya un host para que pase la fiesta, para que eventualmente puedan conocer la casa, puedan comerse el pastel, o alguien, por ejemplo, otra analogía también es de que tengo un pastel, lo tengo en la tienda, pero si nadie lo muestra, no tengo un vendedor que muestre el producto, nadie lo va a consumir. Esa es la idea, las analogías que para representar un web server. Un web server es un activador, ¿ya? Tú puedes crear el EC2 y tú puedes enviar el código a la EC2, ¿ya? Al servidor. Pero si en la EC2 tú antes no instalaste algo que lea tu código, no va a pasar nada, no se va a ver nada. Entonces tú tienes que tener algo en la EC2 que active el código, que te lea el programa o el paquete que tú enviaste, ¿ya? Esa es la idea del web server. Ahora, en términos técnicos, ¿qué significa esto? Cuando ustedes en sus ejercicios le dicen, es lo que llamamos el famoso Apache. Espérame que yo tengo un torpeo aquí porque son muchos nombres que no me los conozco todos en los 3 lenguajes. Entonces aquí tengo ya. Es cuando nos dicen ya, vayan a NGX, o sea, digo, disculpen, vayan al EC2 y se abren por la terminal y tienen que empezar así como el apt install update, por ejemplo, hacen la actualización y después tienen que instalar ciertos programas básicos dependiendo de lo que, dependiendo del código que ustedes van a enviar, ¿ya? Y siempre les van a pedir que instalen o un NGX, un Apache, ¿ya? El NGX es como más universal. Por ejemplo, si tienen código Java, les van a pedir que instalen Apache Tomcat, ¿ya? O Yeti. Si es JavaScript, en el EC2 van a tener que instalar, puede ser Node. Hay otro que se llama Process Manager para JavaScript, que se abrevia PM2. Si es Python, lo más probable es que instalen G-Unicorn o también Ubicorn, ¿ya? No sé si alguno de esos nombres les suena, ¿ya? Pero básicamente todos esos, en cada lenguaje, es un web server. Y en NGX es como el más conocido, porque también es un poco más transversal para los 3 lenguajes, ¿ya? Y básicamente lo que hace eso es un activador que está todo el rato atento, es como un pequeño robot que está todo el rato atento, que es el host de ese EC2 y que está esperando que tú le lleves el código para recibir tu paquete, abrirlo, escanearlo, entender lo que estás exponiendo y efectivamente, como está la imagen ahí, exponerlo al público. Entonces, cuando la gente va y tipea tu IP o el URL que tengas y accede a través del Internet, ¿verdad? Eh, puedes ver efectivamente la página web que tú estás desplegando o la aplicación que tú estás desplegando. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Súper. Entonces, ¿qué tenemos después? Eso es todo. Hasta ahí hemos explicado los conceptos como más importantes del pipeline, ¿ya? Y eso podríamos decir que es un pipeline básico utilizando GitHub Actions y entendiendo que nos los va a recibir un servidor que podemos configurar en EC2. Pero, como les dije hace un rato, este pipeline básico que yo les he explicado, en cada parte podemos modificarlo, podemos tunearlo, podemos mejorarlo, podemos hacer cada parte con otras herramientas que existen en el mercado. Y ahí es cuando a veces un mismo proceso de pipeline se ve tan distinto entre uno y otro, ¿ya? Pero aquí el primer avance que les voy a comentar es Docker,
¿ya? ¿Cuál es la idea de Docker? Como lo estaba mencionando hace un rato. Desde el punto técnico entendemos que es un contenedor, ¿ya? Desde el punto de esta narrativa que yo les estoy haciendo, vamos a entender que al ser contenedor es una habitación prefabricada, ¿ya? Como les decía hace un rato, es un artefacto porque puedo comprimir todo ahí. ¿Cuál es la gracia? Cuando yo tengo mi artefacto, básicamente lo que yo empaqueto son las partes del código. Es como que si yo me mudo de casa y yo adentro del camión de mudanza, ¿qué hago? Pongo la cama, pero la cama desarmada, porque debo llegar a la otra casa a armar esa cama. O sea, yo llego a licitud a agarrar esas partes de la cama, las partes del código, y a rearmarlo para poder montar la cama o correr mi código, mi aplicación, mostrarla. Esa es un poco la idea. Tengo las sillas en el camión, tengo todo separado. La mesa, que quizás la desarmé, el sillón, ¿verdad? Toda mi casa la tengo desarmada en el camión. Esa es un poco la idea del pipeline normal que les expliqué y del empaquetado normal. Pero si yo empaqueto con Docker, es como que si yo tuviese la misma casa, o si yo viviese literal en una casa contenedor y solamente agarro una grúa, agarro de aquí, traslado a mi nuevo terreno, suelto y está listo. No tengo que andar armando. Y está armado desde antes. Desde donde yo lo armé, desde mi proceso de verificación, simplemente lo traslado. Y esa es la idea del contenedor. Es como una mudanza optimizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que incluye en mi paquete Docker? Cuando yo en mi pipeline le digo que en vez del artefacto o que como artefacto me cree el Docker, crea esta imagen, crea un nuevo documento que va a especificar y va a señalar que entonces en ese contenedor, en ese Docker, ¿verdad? Me incluya no solamente los pedazos de código o el código en sí mismo, sino que además me incluya un sistema operativo y me incluya el servidor web, ¿ya? O sea, el servidor web que yo les decía que tenemos que instalar en una EC2 de manera manual normalmente, que es el activador, que es el que recibe el código para poder presentarlo, acá en Docker yo ya lo incluyo en este contenedor. Por lo tanto, eso es lo que me da la facilidad, como tengo el sistema operativo, el servidor y el código, de simplemente trasladar y que esto ya se visibilice enseguida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia para efectos prácticos es de que yo, cuando voy a armar mi sitio en AWS, en vez de tener que instalar todo lo respectivo, todas las dependencias respectivas según el código de mi aplicación, yo lo único que necesito instalar es el apt install docker y nada más. ¿Ya? Instalando eso, obtengo mi imagen de Docker de la nube y se va a desplegar rápidamente. Entonces también me ahorro pasos de instalación en el EC2. Esa es la diferencia. Arriba tenemos el flujo tradicional, que fue el que expliqué durante todo el camino, ¿verdad? Tenemos que se hace el código, se testea con el workflow, se transporta, ¿verdad? Lo lleva el robot empaquetado al EC2 y el EC2 se configura y abajo la diferencia es de que después del testeo lo que hago es que hago un segundo archivo de instrucciones que se pasaría a ser la imagen de Docker. Aquí la única diferencia es que, que se llama el Dockerfile, ¿ya? Específicamente. Y eso lo respaldo en una segunda biblioteca, porque primero paso por GitHub y paso a una segunda biblioteca, que sería como un GitHub de Dockers, en este caso el registry. Y eso me va a permitir que de donde sea que yo estoy, de cualquier EC2, yo al hacer el install Docker y después llamo a la imagen de Docker de cualquier EC2, se conecta con el registry y me baja la imagen respectiva y lo despliega inmediatamente. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea más gráfica que yo he tenido para poder reflejar esto. ¿Ya? Yo soy como muy de monitos cuando estudio, entonces también era de mi interés de repente, sabemos, yo sé que hay muchas personas que son más gráficas o nos cuesta de repente tanto concepto llevarlo a términos más concretos. Entonces, ese era como un poco el espíritu también de mi charla. ¿Cómo se ve esto en repositorios? ¿Ya? Pasemos a lo que es repo. Primero, compartirles el repo es de acceso público, ¿ya? Ahí en un ratito les mando el link, lo pueden copiar de acá. Este es el repo. Si se dan cuenta, tengo la carpeta GitHub Workflows, donde van a encontrar el archivo con todas las partes del código, de la automatización que se hace. Personalmente usé Kiro, que es una herramienta nueva que tiene poco tiempo en el mercado y que Amazon está difundiéndola mucho para que se use. Yo no sabía usar Kiro y yo para crear esta charla me puse como propósito utilizar Kiro, una herramienta de Amazon. Básicamente es un IDE, es igual que un Visual Studio Code, ¿ya?
ustedes saben que cuando ustedes van acá al GitHub y quieren copiar un proyecto, le hacen fork. Usan ese término, ¿verdad? Conocen el término fork, que copian como y les hace una copia a su repositorio. Bueno, ahí estuve leyendo y Kiro básicamente es un fork de Visual Studio Code, pero potenciado con ciertos aspectos de Amazon, ¿ya? Entonces tiene la inteligencia artificial de Amazon detrás. A mí personalmente me gustó la experiencia. Los videos para aprender a usarlo son súper cortos, de no más de 5 minutos. Están ahí en la parte de developer de Amazon. Te explica rápidamente que hay dos formas de usar Kiro. Una a través de los spec, el modo spec, y otra como el uso normal, diario, así como interacción, que te pides que arregle una parte del código, etc. Y cuando tú usas Kiro, te crea esta carpeta, .Kiro specs, ¿ya? Y ahí ustedes van a poder encontrar los archivos que Kiro genera durante el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Si ustedes quieren crear una aplicación, le ponen un prompt, recomiendo que sea un muy buen prompt inicial, y te va dando, en un ratito les puedo enseñar, fases, que son, creo que está acá. Esto es, por ejemplo, cómo se ve el IDE. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que vemos en Visual Studio Code. Pero cuando estamos en modo spec, ustedes le introducen un prompt, como les digo, y él va a dividir tres fases. La fase de requerimiento, de diseño y de tareas. Y hay dos formas. Tú le dices, aprueba todo el tiro, ¿ya? Y creo que usa Cloud Hate. Pero ahora lo vemos porque les puedo abrir el tiro ahí la parte inferior. Pero tiene opción de varios modelos, así que también se pueden personalizar. Eh, lo que hace primero en requerimientos es como que entiende tu prompt y lo despliega como en una introducción, es muy de documentar todo. Y a mí me gustó porque como el fin de esta charla era educativa, yo le pedí que fuese, sobre todo que comentara mucho el código y que se entendiera el propósito como de explicar esto, ¿ya? Luego tenemos el diseño. En el diseño también lo encuentro muy entretenido porque si también han tenido ramos dentro de esta carrera, sabrán que nos enseñan cómo trabajar con metodologías ágiles. Y existe algo que se llama los user history, las historias de usuario, ¿verdad? Cuando fragmentamos los objetivos y después ese objetivo pasamos con el Jira o cualquier herramienta que tenemos, ¿verdad? A ordenarlo como equipo y creamos las historias de usuario. Bueno, esto te las crea automáticamente. Y después de definir cada historia de usuario, te crea también las tareas. Pero tú apruebas cada fase y después también tiene como unas tareas más específicas y después cuando tú pones que ejecute todo el proyecto, él va como procesando cada tarea y tú lo puedes ver como en vivo, cómo procesa cada tarea y luego ahí tiene como un resumen de puntos de tarea que le llama como el wave, como la ola de tareas y crea la dependencia, como la tarea 5.1 tiene que hacerse antes de la 3.2 por tales razones y tú ves cómo hace la secuencia. Entonces, yo lo encontré súper interesante y es lo que quiero transmitir acá, porque era como que en dos documentos, en tres, pude ver lo que en realidad me tratan de explicar todos estos ramos de metodologías ágiles cuando nos hacen hacer esto y cómo en realidad debería funcionar. Yo creo que como la mentalidad de un programador, de entender que primero tenemos que diseñar los pasos de las tareas que tenemos que hacer para después decir, entonces ahora voy y diseño el método X no sé, en la función tanto, ¿ya? Pero, pero diseño ese método, diseño esa función porque entiendo que es parte de una función mayor dentro de un objetivo de crear un botón o que el botón al hacer clic haga cualquier cosa. Pero cuando yo pude ver esto, fue como de manera mucho más concreta entender, así tendríamos que organizar nuestro trabajo. Y creo que también para objetivos educativos está súper bueno verlo, ¿ya? Está como echarle una leída y después ser capaces de saber en un equipo en el futuro, en un equipo de trabajo, saber cómo hay que redactar correctamente las historias de usuario, ¿ya? Y las tareas. Bueno, después de ese súper mega paréntesis de Kiro, siguiendo con el repo, en el repo van a encontrar esta misma página web con tres lenguajes distintos. Con Java, con Python y con JavaScript. La idea del propósito era que se viera que con los tres lenguajes se podía hacer la misma aplicación, ¿ya? Por lo tanto, yo iba a desplegar la misma aplicación con este mismo proceso, pero con las pequeñas modificaciones respectivas para Java, Python y JavaScript, ¿ya? Entonces ahí logré hacer que, al menos en localhost, comprobar que se veía la misma, ¿ya? Posteriormente, en Actions,
lo que yo les explicaba del workflow, cuando una vez tú tiras el código, ¿verdad? Acá lo que van a ver lo que van a ver en el repo también va a ser que cada parte del código viene como muy documentada y viene explicada qué está intentando explicar esa parte del código y cómo se compara o cuál es la diferencia con los otros lenguajes. Eso también lo van a encontrar en el repo, ya por si le quieren echar como un ojo. Pero acá básicamente en Actions, de esta manera se ve cuando yo les estaba hablando del check verde. El robot acá de GitHub Actions agarra este documento en GitHub Workflows, ¿verdad? Que yo introduzco, me lee las instrucciones. Acá si se dan cuenta, proceso Python, acá proceso el de JavaScript, acá proceso el de Java, ¿ya? Y acá incluso el de Docker, porque tengo también un cuarto que es el pipeline de Docker, ¿ya? Y los va procesando. Entonces, cuando todo está bien, check verde, ¿ya? Y así se ve. Ahí tengo un stage del proceso del pipeline. Ahora, dependiendo de cómo tú organices este archivo YAML, y tú le puedes poner más de 2 secciones, aquí se te van a reflejar más de 2 secciones, 3 secciones, según cómo tú organizas ese código. En este caso, en la primera parte de mi experimento, hice solamente una sección que era solamente subir el código y hice una prueba unitaria muy básica, que era como que me dé el 200, ¿ya? Eso es lo que van a encontrar. Pero ahí se puede ver reflejado el primer control de calidad que da el 200 y que está desplegado, ¿ya? ¿Cómo se ve el detalle del trabajo del robot? Acá. Cuando tú le haces clic aquí dentro del control de calidad, te aparece esta pantalla. Y aquí pueden desplegar cada uno de estos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el de Python. Y va a tener adentro el mismo proceso que cuando ustedes ejecutan en su local un programa, abren el terminal y ponen el comando que sea para desplegar en el lenguaje que estén. Por ejemplo, si es Java, pasa toda esa parte y están trabajando con Spring y les sale una S de Spring y todo lo demás. Bueno, acá, cuando es con Java, efectivamente ustedes despliegan esto y ven todo ese texto que se despliega procesando. Entonces aquí uno puede ver en detalle cómo el robot va procesando todo el programa hasta avanzando paso por paso. ¿Ya? Después, acá lo que yo quería reflejarles es de que indiferente al lenguaje, todos hacían los mismos pasos porque ese era el orden del pipeline, ¿ya? Acá con Python, acá con Node, acá con Java, ¿ya? Pero todos pasaban por los mismos pasos. Se seteaba el inicio, creaba su ambiente efímero, obtenía el código del repositorio, checkout del código o run action, que es todo esto es lo mismo que copian el código, hace espacio efímero, el espacio de verificación. Se configuran los lenguajes específicos que necesitaba cada espacio, se instalaban las dependencias de cada espacio, aquí instala dependencia, ejecuta pruebas, acá las pruebas, ¿verdad? Y eventualmente todo estaba bien y se completaba el trabajo. En 3 lenguajes hacen exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cómo comparar los tests? Me llama la atención. Fui a mi IDE y hice el comando y ejecuté el test, un test muy básico, ¿verdad? Y dije, a ver, voy a buscarlo. Y efectivamente, como les decía acá, cuando uno despliega estas flechitas, ¿verdad? Aquí en ejecutar prueba, ustedes van a ver exactamente lo mismo. Entonces, lo que está haciendo en el ambiente de efímero, ¿verdad? En este ambiente el robot, es exactamente lo que hace mi computador cuando lo procesa, ¿ya? Eso es una de las dudas, por ejemplo, que yo tenía. Entonces sí, ahí verifiqué que es exactamente lo mismo, pero lo está haciendo en su nube propia, ¿ya? Workflows. Acá van a poder encontrar los workflows, ¿ya? Los workflows son los archivos. Esto es un pipeline, ¿ya? Ustedes ponen quizás en más de algún ramo lo han visto, ¿verdad? Aquí se puede entrar más en profundidad. No es el objetivo de esta charla entrar en profundidad con la estructura del workflow, del documento ya, pero básicamente en el repositorio van a encontrar para JavaScript, para Python, para Java y para Java Docker, ¿ya? Los pasos que uno encuentra, ¿ya? De hecho, lo van a encontrar como con más comentarios también, ¿ya? Básicamente acá que agarre un Ubuntu, ¿verdad? Que cree un Ubuntu muy rápido, que copie el código, que configure Node en ese Ubuntu, que instale las dependencias y que ejecute la prueba que la estoy haciendo. ¿Ya? Me hizo un proceso rápido. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el pipeline escrito. La tubería, ¿ya? El famoso ahí CICD. Ahora, de GitHub a Amazon. Claro, lo expliqué conceptualmente, pero hay un orden también. Tengo el código, lo tengo listo en GitHub, me pasan mis pruebas unitarias y tengo que hacer algo en Amazon.
¿ya? Para unirlos efectivamente. Entonces aquí vamos a ver rapidito los pasos para que ustedes puedan ahí tener clara cómo se procede. Primero, están en orden, vamos. Primero preparamos la instancia de situ. Como les decía hace un rato al principio, mucho de esto se puede hacer automático. Ya aquí yo saqué un pantallazo en donde justamente estoy creando la parte del grupo de seguridad. Como les decía, el SSH, puerto 22, el HTTP, puerto 80, y a veces nos indican también configurar otros puertos. ¿Ya? Le pongo el nombre, hago todo lo que pueden poner así por defecto, y crearon su EC2. ¿Ya? Hay una parte importante en la creación del EC2, que es la creación de lo que yo les decía, la llave SSH. Esta parte puede ser confusa, ¿verdad? Pero una vez que ya se ha entendido para qué sirve, aquí cuando ustedes están creando la EC2 es cuando crean la SSH. En esta parte dice, acá, crear atrásito el nombre, le ponen, abren aquí un botón que sale al lado y ustedes le pueden poner el nombre. Generalmente se usa el RCA, que es esto, es un algoritmo de encriptación, ¿ya? Pueden usar cualquiera, no... Es como que uno es más específico para ciertas cosas que otro, pero básicamente el que se usa más común para ejercicios rápidos es RCA y se recomienda el PEM. Se trabaja con el PEM, ¿ya? PuTTY es como una aplicación que algunos profesores lo he visto cómo la usan, que es como una tercera aplicación donde tú metes la llave .ppk, pero es exactamente lo mismo que descargar el PEM y meter un secreto, meter un código, ¿ya? Pero se usa el PEM. Tú creas la llave y ¿qué es lo que te va a descargar? Te va a descargar literal un archivo que lo puedes abrir en un .txt, ya un texto. Y es así una secuencia súper larga de números, ¿ya? En un ratito vamos a ver dónde se pone eso. Ya, en la parte inferior, cuando uno crea licitud, abajo, 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 lo que no solemos abrir cuando empezamos es la parte que dice avanzados. El profe dice, ignoren eso. Ya, en esa parte, si ustedes la abren, van a encontrar una sección que se llama User Data. ¿Ya? Esto es súper bueno aprender qué es, porque esto lo preguntan en entrevistas de trabajo. Yo he tenido varias entrevistas de distintos niveles y más de una me han preguntado qué es el User Data o me preguntan algo en donde la respuesta tiene que ser User Data. Entonces es bueno entender para qué sirve o cómo se refieren a la User Data. ¿Ya? ¿Qué es el User Data? Es una sección literalmente en blanco, en donde nosotros pegamos un código. ¿Ya? Este código que está aquí, que ustedes ven, o todas las versiones de código, lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando ustedes hacen el EC2, yo les estaba explicando que el EC2 tenemos que instalarle, por ejemplo, el server, ¿ya? O instalarle las dependencias. Si vamos a Java, tenemos que instalar las dependencias para que se use Spring y todo un poco de cosas, ¿ya? Tenemos que preparar ese EC2. Tenemos dos formas de hacerlo. Manual, que es cuando nos dicen que creamos el EC2 y vayamos por consola, por la terminal y empecemos con el apt install y empezamos a instalar todo, que es el primer ejercicio que hacemos en clase muchas veces. Y está la segunda forma, que es ahorrarnos todo eso de manera manual, hacer esta secuencia de script, donde yo le estoy poniendo paso, aquí le pongo el paso de instala tal, aquí, sudo system start java, aquí yo puedo instalar toda esa secuencia de código que yo hago manual, la reúno y la pongo acá, en el user data. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que abrir la terminal y hacer cada cosa manual. ¿Qué va a pasar? Que cuando el EC2 se cree, va a agarrar el user data, lo va a leer y va a decir, ok, me estoy creando y tengo que instalarle todas estas cosas. Entonces, cuando ya esté completo creado, ya las instalaciones están hechas. Para eso sirve el user data. Es como un atajo. No sé si conocían eso. Esto también cuando lo entendí, lo conocí, fue como, ¿por qué en vez de gastar todos esos 15, 20, media hora donde yo estoy apt install no sé qué, ya apt install no sé cuánto, y yo tendría un script para cada lenguaje, lo meto acá y listo. Y es mucho más simple y más rápido. Ya, ahora espero que les haya sido útil, ¿ya? Y luego, bueno, ponen crear, esperan su rato y ahí siempre el típico EC2 ahí que yo creé. Primero experimenté con Java, ¿ya? Así que ahí dice, le llama EC2 Java. Eso encontré importante explicar en la charla con el user data. Es muy útil para nosotros estudiantes. Ya, luego inicializamos, ya, aquí es lo que yo les decía, esto es en la carpeta infra, en el repo que les puedo compartir, en la carpeta infra van a encontrar estos scripts que yo me dio aquí que tienen que pegar aquí en el user data, son estos, los que están acá. Aquí está para Java, para JS, para Python. Y como se dan cuenta, tengo bien como comentado todo, así que pueden ir a leer de qué se trata cada uno, ¿ya?
Ahí. Esto es copiarlo y pegarlo cuando configuren el EC2. ¿Ya? Pueden crear los suyos propios también, según los tipos de proyectos que ustedes manejen o suelen hacer. ¿Ya? Pero eso es un buen ejemplo para que vayan ahí cachando, como dicen. Ya, luego, hice el EC2, tengo todo en GitHub. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que configurar los permisos para que ellos se puedan comunicar. ¿Qué permisos configuro? Voy a la página de GitHub, voy a la página de configuración de secretos y creo 3 secretos. Estos son los secretos básicos. Si su proyecto es más complejo, van a tener que crear secretos más secretos, ¿ya? Pero estos son los básicos. El Java Host es el IP, ¿ya? Te lo meten, ¡pum! El Java User es el nombre por el cual la máquina se llama. Generalmente, si crean una máquina Ubuntu, se va a llamar Ubuntu, ¿ya? Y acá está la clave que descargaron, el Java Key. Y ustedes agarran ese punto .txt, lo abren con cualquier notepad de su computador, copian todo, desde el inicio hasta el final, como dicen las instrucciones siempre, incluso esto, ¿ya? Después de los números, el NRDCA private, incluso eso, y los agregan. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver así, en el repositorio. Se va a ver una lista. Y si ustedes van a querer editarlo, no lo van a ver, va a salir como invisible, ¿ya? Porque ya pasaron a ser secretos. De hecho, lo más recomendable es que si necesitan modificar algo, mejor como que lo eliminen y lo vuelvan a crear de cero. Es lejos lo más recomendable, ¿ya? Y así se va a ver en el repositorio. Acá luego que tenemos eso configurado, podemos finalmente ir a nuestra terminal con nuestro código, hacemos el git add, el git commit y pucheamos. ¡Fum! Lo enviamos. Y como tenemos el workflow configurado, ahí podemos revisar en un ratito que el workflow dice cada vez que el código sea pucheado, haga esto. Entonces, como puchamos, ¡pum! El código, el robot va a agarrar y dice, oh, han puchado, pum, y empieza a trabajar, pum, 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 y hace todo de nuevo cada vez. ¿Ya? No todo es perfecto. Yo obviamente estaba probando recién mi código, por ahí tuve uno que otro error, así que sí tuve varias X en el camino y dije, bacán igual, porque me sirve para mostrar ahí cómo se ve. Por ejemplo, en el segundo proceso de despliegue, luego me di cuenta que tenía ¿cuál era el tema? Ya ni me acuerdo cuál era el error que tenía. Pero tenía un error ahí que lo descubrí hasta que lo solucioné, pero al principio me dan errores. Y aquí, como les dije, si ustedes despliegan, van a ver cada ítem y les da el detalle, como logs, de todo el proceso. Obviamente, que como todo estudiante, yo lo que hacía era copiar todo eso, el chorizo así de texto, y lo metía a la IA y le decía, IA, explícame en palabras simples cuál es mi error. Y me decía, ah, esto es lo otro, y lo iba corrigiendo, y así uno va iterando. Que literalmente es lo que hacemos cada vez que estamos en este proceso, ¿ya? Hasta que se valide, hasta que tenga los dos check verdes. Finalmente, después de mucho esfuerzo, se logran de corregir todos los errores, se logran los dos check verdes, se comunican, se leen los permisos entre ellos y logré hacer que mi código se metiera dentro de esa casita de licitud. Dejé la torta ahí en el medio del living y como se dan cuenta acá abajo, puse, como se ve en el GitHub, dice artefactos. Y ahí me muestra el artefacto que creo, que es un poco lo que yo les comentaba. ¿Ya? Y paso, entonces después, ¿qué es lo que hago? Voy con toda la ilusión del mundo a un navegador y tipeo la IP que me entrega el EC2, rezo harto y después de un rato se despliega la aplicación y una vez la persona más feliz del mundo porque acabas de desplegar algo que tenías en tu computador en cualquier IP. Y ahí las machochas van y agarran el celular del pololo, del papá, de la mamá, tipean la misma IP y se dan cuenta que sí, que de cualquier parte pueden entrar a esa IP y ver lo que acabaron de despegar y es como el mayor éxito del mundo. Ese es el proceso, ¿ya? Ahora, todo esto que yo expliqué hasta acá, todo, que lo expliqué con GitHub, existe de manera paralela en Amazon. El repositorio de GitHub, Amazon tiene lo que se llama Code Commit. El runner, el GitHub Actions, es la herramienta de Code Build en Amazon. La SSH, o todo lo relacionado a la SSH, lo trabajamos con Code Deploy en Amazon. Y todo lo que es el workflow en sí mismo se administra con Code Pipeline en Amazon. ¿Ya? Hay que entender bien cuáles son los límites de capa gratuita. Cada herramienta tiene distintos accesos a capa gratuita. Ya unas son más limitadas y hay una que es como muy amplia. Entonces hay que saber usarlo.
no necesariamente tienen que usar los 4 al mismo tiempo en conjunto. Pueden mezclar GitHub, de repente GitHub Repositorio, GitHub Action con Code Deploy y con el workflow, o usar una sola herramienta, o sea, más de una. Pero la invitación desde aquí está en que ya entendiendo el proceso, pueden entonces empezar a indagar más en las herramientas de Amazon. ¿Por qué? Porque a nivel profesional, las empresas cuando están embebidas o incrustadas ahí con todo lo que es Amazon y comprometidos, usan las herramientas de Amazon. Entonces la idea es que nosotros, responsables, alumnos y futuros profesionales, entendamos el proceso y luego entendamos que tenemos la responsabilidad de aprender a usar estas herramientas y no llegar a la empresa a recién que nos las enseñen, sino que también va a ser un diferenciador en la entrevista cuando le digo, oh, sí, he hecho proyectos, entiendo que es el code commit, el code deploy y el code pipeline. ¿Ya? Esa es la invitación. Yo espero en el futuro, ojalá sacar más charlas y por ahí también enseñar más de ellas, porque yo también estoy en el proceso de aprendizaje de ir aprendiendo más sobre las mismas herramientas de Amazon. ¿Ya? Otros tipos de despliegue. Ustedes me dicen, ¿qué viene después? O cómo yo llevo esto, que suena simple, que suena como a nivel escolar, a nivel universitario, a una empresa real. Por ejemplo, cuando yo interactúo con la aplicación de Banco Estado y ellos hacen una actualización, ¿cómo pasa eso? Bueno, existen otros tipos de despliegue. Existen los despliegues que se llaman serverless, existen los despliegues que usamos, como dice ahí, las plataformas como servicio, que es otro servicio de Amazon que se llama Elastic Beanstalk, ¿ya? Y existen, sobre todo a nivel empresarial, las estrategias más avanzadas que son la Blue Green y la Canary, son las más conocidas, pero existen otras también, ¿ya? Y eso es un proceso simple de saber aprender, prender y apagar un EC2 en el tiempo correcto, ¿ya? De hecho, el otro día vi cómo hacían un Blue Green y es muy entretenido porque hay una parte específica de Amazon en donde tú pones, por ejemplo, que cuando se conecta, cuando el tráfico viene y tú tienes como un balanceador de carga, que es el que te distribuye las personas a qué servidor van, tú configuras que tenga, por ejemplo, que el 100% vaya al servidor 1. Y ahí, literal, así como en cualquier parte de Amazon, ahí, es un botón en donde tú dices, ya, el 100%. Y después cuando tú quieres hacer el Blue Green, tú le pones 50% y 50% lo activas. Y a los 30 segundos te distribuye la carga y ya tienes personas yendo al segundo servidor. Después puedes ir y poner 100% al segundo servidor y listo, tienes todo el mundo yendo al segundo servidor. Pero gráficamente yo pensé que era mucho más complejo, pero gráficamente era como, hay un cuadradito así donde tienes el nombre de los dos servidores, tú pones 0 o 100 o 50 y pones un botón y esperas 30 segundos a ver que se te caiga la aplicación. Y lo entretenido de eso es de que si se cae la aplicación, como en el servidor del que tú vienes, tú sabes, tienes la seguridad que está funcionando perfectamente, porque lo que estás haciendo es cambiar el tráfico al servidor donde tiene como la actualización. Si en los primeros segundos ves que hay alguna crisis, algo se cayó, el gerente te llamó, etcétera, esperas ahí mismo y le pones de nuevo 100% al anterior, la cambias y en menos de un par de minutos tienes el problema resuelto, ¿ya? O sea, la emergencia resuelta en realidad, porque el problema de algo que haya pasado en el servidor nuevo tiene que arreglarse eventualmente. Pero se entiende la idea, creo. Entonces, yo pensaba sinceramente que el Blue Green era como mucho más complejo en términos de, oh, cómo administras a estas personas acá. Y en realidad, a través de la plataforma de Amazon, después cuando vi un taller, fue como, bueno, de verdad, es como súper simple, simplificado al máximo. Y solo como programar tienes que esperar que ver si algo se quema y si no, pasar. Sí, mira, es como esta idea. Mira, te lo voy a graficar. Tenemos una pregunta para la grabación, la voy a... Me están preguntando, dame un segundo. Dame un segundo que mi computadora está lento y retrocede lentamente las diapositivas. Ya. ¿Cómo se ve eso? Para que te hagas la idea. Cuando tenemos dos servidores, es como que tenemos en nuestro terreno, nuestra parcela es mucho más grande, y tenemos nuestra casa y la casa de nuestra hermana. Eso es. ¿Ya? Entonces tenemos dos EC2. Y a un EC2 le pusimos de nombre, así como ahora yo puse ahí que el EC2 le llame Java, pones EC2 A, o EC2 Green, o EC2 Blue, EC2 actual, el nombre que tú quieras. ¿Ya? Y tienes el otro EC2, ¿ya? Y tienes el otro, y entonces también lo creas adentro de esta misma VPC. Tú puedes crear dos EC2 dentro de una VPC. ¿Se entiende ahí más la idea? ¿Dónde está el chat? Vi que emergió, acá está el chat.
¿Dónde está? Ya, ahí. Heidi, o no sé cómo se pronuncia tu nombre, Heidi o Heidi, dice, una duda, ¿cómo es que la misma app está en dos servidores? Las dudas son exactamente iguales, ¿cómo se asegura eso? Ya, ahí Giovanni mandó una foto. Básicamente, sí, como hablamos de Docker, tú tienes la misma app en dos servidores. Tienes dos casas y en la misma casa dejaste el mismo paquete. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú quieres hacer una actualización, o por ejemplo tu aplicación de Banco Estado, tú estás interactuando en el primer EC2 y de repente hicieron todas las pruebas, el equipo de desarrolladores, ¿verdad? Está trabajando en el otro EC2, en el que no está en el público, el servidor 2. Y ahí hacen las pruebas y no sé qué, hasta que dicen, listo, ya dejamos el botón funciona súper bien. Entonces, tenemos en el primer EC2 tenemos la aplicación como está hoy, y en el segundo EC2 tenemos la misma aplicación, pero con la actualización, ¿ya? Y ahí deployamos eso. Entonces, cuando estamos listos, lo que hacemos para que se vea al público es dirigir el tráfico. En vez de que vayan a una, van a la otra EC2. ¿Ya? Y cuando ya estoy todo bien acá y tengo todo mi tráfico con esta EC2, lo que hago es actualizar la de acá con el nuevo cambio y empezar los siguientes nuevos cambios en la EC2 de acá, ¿ya? Y cuando estén probados y todo lo demás, vuelvo a hacer. Entonces, básicamente tienes como dos copias constantes de la misma aplicación, pero para efectos de poder deployarla al público, que por ejemplo en sistemas bancarios necesitas tener el menos tiempo de caída, o sea, básicamente sin tiempo de caída. Entonces, esa es la única forma de lograrlo, ¿ya? Como simplemente redirigir tu tráfico, pero teniendo los dos prendidos, o tú poder apagarlo y sabiendo que tu tráfico está dirigido, tú administras dónde se dirige tu tráfico, ¿ya? No sé si ahí te queda más claro, Gili. ¿Se entendió? Una manito, una cosita. Claro, puede existir varias para producción. Ahí ya es criterio de lo grande del proyecto, ¿ya? Pero como en términos simples para entenderlo, ponte con unas de producción y otras como la que sea del público, ¿ya? Pero sí, si necesitasen más de una o el proyecto demanda más de una, no habría problema, ¿ya? Tú puedes poner más de una EC2 en tu VPC o crear distintas VPC que se conecten en una red más grande, ¿ya? Entonces esto se puede escalar. Aquí estamos como en todo lo más básico. Sí, y ambas EC2 acceden a la misma base de datos, porque la base de datos es otra EC2 que solamente hace de base de datos. Es como que yo tuviese una tercera casa en mi terreno, pero esa solamente puedo entrar yo, no puede entrar nadie de afuera, entonces tiene más seguridad, y ahí lo que yo tengo son todos mis cachureos, en mi bodega particular. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿quiénes pueden entrar? Mi casa, la casa mía y mi hermana somos las únicas dueñas, ¿verdad? Que pueden entrar a la tercera casa que la tenemos de bodega, la base de datos. ¿Se entiende la idea? Eso también se configura en términos técnicos. Tú le das permiso. Cuando tú creas la EC2 o en este caso cuando vas a Amazon y creas la base de datos, ¿qué hace Amazon cuando tú creas una base de datos, una RDS? Te crea un EC2 en donde tú vas a almacenar la base de datos, porque eso es lo que crea Amazon, es otra EC2, y le pone permisos, y son más permisos, más security group, ¿ya? Y ahí en ese permiso, en ese security group, específicamente le dices, solamente en la casa mía y la casa de mi hermana pueden entrar y nadie más. Y no está abierta al internet. Entonces, todas esas reglas se configuran. Ya, esa pregunta está buenísima, porque dice, pensé que había más de una base de datos. Sí, puede haber más de una base de datos. Entonces me preguntaba, ¿cómo se garantiza la consistencia de datos? Ya, ahí hice un proyecto la otra vez que era réplica entre dos nubes, ¿ya? Y hay algo, bueno, el concepto técnico se llama la réplica, ¿ya? Que cuando tienes una base de datos, hay una forma que tú pones un túnel privado entre dos bases de datos, ¿ya? Y haces que cada vez que se actualice una, inmediatamente mande la actualización al segundo con la otra, ¿ya? Pero es como para tener el respaldo. No sé si ahí cómo te aclara un poco más esa idea, ¿ya? Esa es la mejor forma de garantizar la consistencia de datos. Pero también esa base de datos que está haciendo la réplica, digamos que está guardada en un terreno un poquito más alejado, protegida. Entonces, si viene un huracán y pasa por mi terreno, pero justo no pasó por allá, la tengo protegida y no se me dañaron los datos. Se me dañaron los de acá, pero puedo ir a recuperar la copia. Y la copia está lo más actualizada posible, ¿ya? Porque hay una réplica y las réplicas se pueden configurar. Puedo configurar que la réplica se haga cada un segundo, cada un minuto, una vez al día. Puedo configurar las réplicas de información. Eso, la réplica, súper Giovanni. Así, eso, Heidi. ¿Queda más clara esa idea? ¿También? ¿Has tenido buenas dudas? Excelentes dudas.
Sí, sí, ahí me quedó más claro. Entonces Súper. la réplica cuando se hace como en otra BBC, Eh, generalmente. s- sí, normalmente, de hecho, hay algo en Amazon que se llama las zonas de disponibilidad, y si empiezan a estudiar para el Cloud Practitioner, les van a decir que una arquitectura básica segura es cuando tienen lista su configuración, pero además tienen todo eso replicado en otra zona de disponibilidad. Por ejemplo, una zona de disponibilidad puede ser aquí Chile, pero tienes todo lo mismo de acá replicado, pero como dormido en Brasil o en Virginia, ya que es como la que más se usa. ¿Ya? Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo gráfico, es como muy gráfico. Entonces, la idea es de que, claro, tienes activo en tu zona y configuras réplicas cada cierto tiempo y tú sabes que estás enviando información a tu otra zona a otra tu zona de disponibilidad, ¿ya? Tu AZ que le llaman. Availability zone, ¿ya? Zona de disponibilidad que se llama en inglés. Y de esa manera tienen esa seguridad. Oye, yo, hora y media. Y eso que en el Community Day la hice en 40 minutos. Ujú. Entonces, ya llegamos al final. No los estoy aburriendo. Vamos. Tan buenas las dudas que ni me gustó. Me gustaron todas. Te voy a invitar para que hagas las mismas preguntas cuando te la charla. Te voy a meter mi filtro y voy a hacer las mismas preguntas. Ya, entonces esto lo habíamos visto. Aquí estábamos. Entonces les mostré todo. Estábamos hablando de los despliegues, por eso nos fuimos. Ya, pues, la última diapo. Ya. Entonces, las lecciones que puedo rescatar como principales es efectivamente la automatización elimina el error humano, tener como script prehecho y todo, además nos ahorra tiempo, pero sobre todo el objetivo de automatizar cualquier cosa es eliminar el error humano, ya que es el mayor riesgo de seguridad en realidad que declara la computación, que siempre el humano es el primer error. Segundo, siempre pensar en la seguridad, ya desde el principio, todo. Cómo configuro mi IAM, que son temas que aquí no vimos, pero en este caso el SSH, todo lo que es seguridad, siempre pensarlo desde el inicio. Hay algo que es un concepto que no sé si lo han escuchado, que se llama security left, right, como que empieza desde el inicio del proceso, que no esperen al final del proceso para poner seguridad. ¿Ya? Entonces, entendiendo que un proceso empieza desde la izquierda a la derecha, no sé si alguna vez lo han leído así como en texto o algo, pero hay un concepto que se llama como security left right, que tiene que empezar siempre desde la izquierda, desde el inicio del proceso, ¿ya? Y lo más importante, entendiendo los conceptos, no importa la herramienta, porque cuando les hagan usar Jenkins File, Terraform y todo, van a hacer exactamente este mismo proceso, pero con herramientas más pro, una versión 2.0, ya tipo Robocop, no sé. Pero van a hacer lo mismo. Entonces, esa es la importancia de entender el proceso, ¿ya? Que después puedan adaptarse con cualquier herramienta. Como este era mi diapo del Community Day, yo les hacía también a los asistentes, les explicaba que era un Student Builder Group y los invitaba también en el campus virtual. No es una exclusión ser parte de uno o de otro, pueden ser parte de más de un SDG. Yo los invito también igual acá al mío, que tenemos de repente, bueno, siempre tenemos charlas virtuales porque somos virtuales y están invitados todos los que deseen asistir. ¿Ya? Eso, y después que tenía la diapo de cierre. Ese QR no sirve. Eso es, chiquillos. Así que esa es la charla. No sé si tienen más dudas. Vamos a dejar la diapo de acá. Les voy a pasar aquí el link. El link. Aquí lo tengo. Había abierto antes. Ya. Acá, no sé si tienen otras dudas, pero lo que les quiero mostrar es que van a encontrar los archivos. Ya, acá tengo todo sobrecomentado. Yo sé que hay gente que hay filosofía de no comentarios, pero en mi caso lo sobrecomenté para efectos educativos, ¿ya? Incluye el punto pedagógico clave. Obviamente le pedí a la IA que hiciera todo esto, pero el tema es que me lo leí todo, corregí ciertas cosas y lo dejé como quería. Y le pedí específicamente ciertas comparaciones porque encuentro que es bueno que en ciertos puntos entendamos cómo eso cambia para otros lenguajes, ¿ya? Así que si tienen tiempo o quieren como dedicarse a estudiar,
Aquí está cada archivo va a tener así como su sobreexplicación y pueden ir encontrando las partes del código más las explicaciones, ¿ya? Les agradecería ahí si me dejan una estrellita. Oh, ahí me dio una estrellita, muchas gracias. Para ir haciendo crecer esto. Y ¿qué más tenía por acá? Ah, bueno, acá había abierto para que vean todas las pruebas que fui haciendo mientras yo corregía mi error. ¿Ya? Uno primero deploy. Acá lo que yo les decía, que así se va a ver después cuando hagan clic específicamente en cada deploy. Y acá abajo está el artefacto, que es lo que yo les puse en la diapositiva. ¿Ya? Y cada vez que se crea el artefacto por cada proceso, y ahí aparece el artefacto. Incluso lo pueden descargar, ¿ya? Y comprobar que es un punto tar, punto zip, etcétera, ¿ya? Y acá que tenemos Eh, lo mismo, pero del primer proceso. Eso, ¿qué más? Ah, y lo otro que les quería mostrar, por si tenían curiosidad, que dejé abierto el Kiro, ¿ya? Acá tengo el proyecto, la carpeta de Kiro. Ah, ¿cuál es la gracia de Kiro? Pónganse que ustedes estén vacíos. Y acá en el chat lateral ustedes le dicen, quiero hacer una aplicación con tal y tal y tal cosa. Acá en la parte inferior izquierda, ustedes tienen los créditos que vienen gratuitos. Se renuevan semanalmente o cada X días, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ir viendo cómo van usando los créditos. También pueden, yo lo que hago es que tengo dos cuentas, la mía de Gmail y la del Duoc. Cuando se me acaba una, me salgo y me conecto con la del Duoc y ahí tengo como 100 créditos cada semana. ¿Ya? Ese es como mi truco. No tengo otro. Hasta hace un tiempo atrás había una promo de como 1000 créditos gratis y no la agarré de pura tonta. Pero bueno, y acá, tienes en ver, acá, por ejemplo, en cada interacción, él les va a responder, me encanta ahí que tiene sus ojitos, pero acá abajo pueden proyectar más o menos cuántos créditos usó esa interacción. ¿Ya? Entonces es como un dato interesante porque, por ejemplo, con Visual Studio Code, cuando hacen con el Copilot o cualquier otra cosa, no les da este detalle en específico, como cada cierto tanto, no como siempre en cada interacción, ¿ya? Incluso algo súper entretenido es que, si se dan cuenta, les pone checkpoints y restore. Entonces, por ejemplo, ya hicieron esto, yo hice esto, no sé qué, le mandé la instrucción, pero me arrepentí de lo último que hice. Literal es un control Z. Voy al checkpoint, pongo restore y me elimina esto y me vuelve el proyecto del último punto. ¿Ya? Eso también lo aprendí con un video, no lo sabía y dije, oh my God, ¿ya? Y fue muy entretenido. A veces sí me ha pasado que, por ejemplo, le pongo aquí algo y en vez de, según yo le estoy dando una instrucción, y el bar me dice, entendido, 0.8 de créditos. Ya lo entendiste, pero le digo, ¿y realizaste el cambio? No, lo hago ahora. Es muy divertido. Personalmente lo encuentro súper divertido. Entonces siempre ando verificando así como, ¿lo hiciste? Pero igual es como bonito. Eh, no sé si es por la cara, como que lo humaniza, pero es muy divertido hacerlo, interactuar con Kiro. Y me ha gustado mucho. Y de hecho lo estoy prefiriendo a veces antes que Visual Studio Code o pimponeo y tengo el mismo proyecto abierto con Visual. Si se me acaban los créditos, voy para allá, voy para acá y voy avanzando el mismo proyecto. ¿Ya? Como les decía acá, aquí, esta es el pantallazo que también les pegué. Ya viene en la pantalla. Tiene las fases de requerimientos, diseño y task. ¿Ya? Entonces acá van a poder ver que yo incluso le pedí la arquitectura, a veces la propone solo. Tú le puedes correr, por ejemplo, si tú estás en la fase de requerimientos y tiene la arquitectura y tú no quieres esto, tú lo borras y le pones otro nombre y después le das continuar acá, a la siguiente fase, te va a continuar con las correcciones que tú le hiciste. Entonces tú puedes también supervisar cada parte de lo que él te está proponiendo antes de avanzar a la siguiente, que lo encuentro también súper bueno, no sé, como súper bien pensado. Te deja un poco de cosas que tú puedes borrar, editar, ¿verdad? Según lo que tú también vayas interactuando con el que te agregue. Acá lo que yo les decía, ¿dónde están quiero ver las historias de usuario? Bueno, me enlistó las pruebas, pero hay una parte, ¿dónde están las historias de usuario? Acá, ya, entonces, requerimiento nuevo, que el pipeline CI para Docker. Historia de usuario. Como ponente, quiero un pipeline para la aplicación Docker que valide la construcción de la imagen para que la audiencia vea cómo Docker. Entonces, como usuario, quiero un botón que al hacer de color rojo, que al hacer el clic, tire chispitas de chocolate en la pantalla, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de usuario. ¿Y cuál es la acceptance criteria? La acceptance criteria es que, entonces, en el pipeline, al activarse el evento del push,
cuando los cambios afecten los archivos dentro de la ruta tanto, pasa esta cosa. O que en el pipeline show debe contener un job llamado control de calidad. Entonces yo aquí esto no lo cambié, después me di cuenta, yo lo hice llamado, no sé, pues despliegue, con los pasos checkout y construcción. Y cuando la imagen de Docker... Y todo esto te lo escribe. Entonces tú puedes, en los minutos que te lo escribe, tú después en vez de dedicarte a crearlo, te dedicas a leerlo, lo entiendes mejor, lo comprendes, lo aprendes, lo corriges, lo personalizas y luego le das clic a continuar al siguiente paso. Y entonces de cada requerimiento y de cada acceptance criteria, finalmente el diseño y el task, y en el task te hace que para la tarea 1, crear la estructura de carpetas, cree los directorios con detalle, implemente la interfaz web, incluí tal y tal cosa, con los textos inclusive. O sea, te da un detalle muy exhaustivo de todos los pasos de que cada uno va a hacer. Y abajo, que lo que yo les decía es que tiene las waves, ¿ya? Entonces, cuando tú terminas todo y dices, ya, ejecuta todos, tú vas a ver cómo aquí él va a empezar a procesar, que no sé si tengo el inicio acá. Ya, por ejemplo, tarea 1, crea la estructura del repositorio. Ya, y aquí como que te hace el proceso y después te dice, ya, estatus completada. Tarea 1 completada, vamos a la wave 2, o está lista. Dice, vamos a empezar con el 2.1. Y ahí te dice, ya, estatus en progreso. Y a veces hacía 3 al mismo tiempo, ¿ya? Y a veces se acababan los créditos de una y me decía así como que abortaba esa, entonces yo le tenía que decir, ya, vamos por parte. Primero solo la 2.1, después solo la 2.2. Esas direcciones necesitaba de mi parte, porque de repente con 3 al mismo tiempo, por la cantidad de tokens como es gratuita la cuenta, como que colapsaba un poco. Pero si lo haces que haga una por una, funciona súper bien, ¿ya? Y ahí tú puedes ir viendo como cuánto es el proceso. No sé si tienen alguna otra duda entretenida que quieran revisar algo aquí en Kiro, pero eso es como lo que les puedo decir. ¿Por qué enfatizo en esto? En mi experiencia personal, yo estuve participando en un bootcamp de una empresa y nos exigían como pre-trainees y nos exigían mucho ser como profesionales en esto, en los user stories y en los tasks, ¿ya? Nos hicieron hacer como una simulación de trabajar con Jira, de plantearlo y, por ejemplo, tenía un supervisor que lo que más énfasis necesitaba, que si el aceptan criterio no estaba bien escrito, no le servía. ¿Ya? Entonces, es una empresa que es ucraniana, que está acá en Chile, y fue una súper enriquecedora experiencia para mí y entendí la importancia de diseñar bien. Entonces, cuando yo en Kiro vi que me hacía esto, para mí fue como, porque como en mi experiencia personal, venía de una experiencia donde me exigieron a nivel empresarial esto, yo dije, oh, esto es como que es real, uno lo ve en el libro, uno lo ve en el ramo, y a veces son como los ramos más fáciles, porque le metís toda la IA que la IA de... Pero la verdad es que como profesional futuro tenemos que tener la responsabilidad de entender bien cómo se hace. Quizás hoy día apoyarnos en la IA, pero saber que el día de mañana tenemos que saber al menos auditar o poder decir a la compañera en un sprint, ¿sabes qué? No es real tal cosa o la cantidad de que tiene esa tarea se aceptan criterios no corresponde a esto y eso es importante, ¿ya? Entonces, por eso les hago el énfasis o les enseño tanto esta parte, porque por experiencia propia sé que a nivel empresarial sí se trabaja muy de la mano con los requerimientos, con la historia de usuario y con las aceptación criterios. Ya me dejo de hablar. Si nadie me interrumpe, yo voy a seguir hablando. Puedo hablar aquí 3 horas. Estoy muy cansada. No, pero es que estamos todos entretenidos aquí, la verdad. Harta información. Sí, es harta, pero creo que se me acabó. Ya no tengo nada más que decir. Ok, Estuvo súper bueno. Ahí atento. Alex, Atento, atento. quiero una Eso, pregunta. dígame. Yo parece que llegué tarde, según mi horario era de 8 a 10, pero parece que era de 7 a 9, no sé. Era de ¿Dónde 6. puedo? des- yo estoy en Uruguay, entonces. Entonces, tenemos diferencia Ah, horaria, no se preocupe. sí, pero según mi hora era de 8 a 10. Ya, Pero bueno, la pregunta es, ¿dónde puedo ver la grabación? Belén, Alejandra. Sí, Bueno, acabo de mandar dónde están nuestros canales oficiales, que es el WhatsApp, el Instagram, y entre esos está también el canal de YouTube, que vamos a tratar de dejarlo subido hoy día mismo, para que se pueda revisar el fin de semana sin problema. Listo, listo, muchas gracias. Gracias a ti. Ahorita me súper. suscribo.
Eso chicos, ahí me pueden encontrar también en Instagram, en LinkedIn, ahí saben las chiquillas que soy súper accesible, me encanta compartir con todos. Y si igual quiere que me quiera whatsappear algo, me avisa, ¿ya? En lo que pueda ayudar. En lo que no sé, no lo invento, sino que lo investigo. Realmente, No te escuchas, muchas Belén. gracias. Ahí está, ¿Se escucha? ¿Se ahí escucha? sí. Oye, realmente muchas gracias, Andrea. Una sesión maravillosa que al menos de Kiro había escuchado el nombre en las sesiones, pero conocimiento tenía cero también. Así que súper útil. Yo creo que muchos de acá Sí, también todavía no lo conocen. Y todo lo que descárguenlo. nos enseñaste, en verdad, Yo increíble. iba con miedo porque, De bueno, verdad. iba con muchos miedos, pero cuando yo dije, ya, voy a hacer la locura de que me voy a exigir, como incluso había hecho una charla de Kiro en mi Student Building Group y era como yo no lo descargué, tenía un compañero que lo había descargado y todo, y dije, no, ya sí, tiene que ser hecho con algo de AWS porque es una charla de AWS para AWS, entonces ya, me voy a exigir aprender también algo nuevo yo y todo. Me cambió, o sea, este mes me ha cambiado la forma de programar las tareas, inclusive la productividad y todo, así que chicos, les recomiendo, vayan a la página y descárguenlo. Ahora tengo mucha curiosidad y quiero aprender el Kiro CLI, que es como modo terminal. Quiero como entender cómo interactúa, no la he descargado, pero ahí quiero ir a jugar un rato, Y cuando pueda. después contactamos para otra charla y nos enseñas Quiero Sí, que... Kiro CLI, sí, entrete. De Yo, hecho, como ¿mm? dato, a los que le gustan o a los que se proyectan quizás creciendo en Amazon, en las oportunidades de Amazon, en la página de Kiro, ¿la pusiste por acá o no? La Kiro, Sale Kiro.dev. la mitad al final del chat. Kiro.dev, para los, acá, yo la tengo porque fui. Tiene un programa que empezó hace como 2 o 3 semanas que está llamando a embajadores, ¿ya? Apliqué. Y dije, ah, vamos a aplicar, que no he hecho solo un proyecto, pero vamos a aplicar. Y bueno, tiene cosas súper entretenidas, uno gana hartas cosas. No me han dado respuesta aún porque parece que está como todo muy nuevo, dan como respuesta mucho tiempo después. Pero, por ejemplo, parte de la postulación te preguntan como qué proyectos te gustaría crear con Kiro o cómo has estado utilizando Kiro, cómo pretendes difundir Kiro, y la verdad es que como que me encantó el fantasmita y yo dije, ya, vamos a postular y vamos a ver qué pasa. Pero se trata de eso, de involucrarse en la comunidad para aprender. Y mientras más, por ejemplo, acá en la parte de comunidad, también tienen sus vlogs, hay buenos proyectos. Me metí al Discord, no hablan mucho, pero igual es un buen puente porque creo que hay gente de Kiro Dev que te puede ayudar si tienes como problemas con Kiro. Entonces, igual es como acercarse a gente propiamente de Amazon. Lo encontré súper entretenido. ¿Ya? Así que eso, involúcrense en la comunidad, invitados a ya que aprendan más de los servicios de Amazon. Y nada, aquí nomás tienen que hacer descargar en el IDE. Ah, y lo otro es la web. No cachaba yo, pues, pero después caché que si yo estoy en cualquier parte, ingreso desde la web y desde el navegador web puedo interactuar con Kiro con un proyecto que yo haya guardado en la nube. También lo encontré fantástico. Pues eso, eso les puedo contar. Yo tengo una última duda, así, con el tema de la automatización, desde tu Ya. experiencia, así como si es 100% confiable automatizar el tema del Security Group, utilizar este robotcito que explicaste, robot, que nos ve todo el sistema de Security Group, si es 100% confiable dejarlo automatizado, así. Porque desde mi experiencia de ciberseguridad, siempre hay que estar echando ojo, no confiar solamente en una máquina. Sí, lo que pasa Entonces, es que si te das cuenta, el Security Group lo configuras en el EC2. sí, Entonces, no es que se automatice tanto, ¿ya? Porque la configuración acá la hicimos manual, ¿ya? En un proyecto más superior, o sea, como tratando de ser como textual en tus palabras, automatizar el Security Group. Yo te diría que en este caso no lo automatizamos porque al crear el Security Group lo hicimos de manera manual, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo yo podría automatizar un security group? Desde el poco conocimiento que tengo, de mi experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con Terraform, o en un Jenkins file, cuando tú haces los pasos, hay una forma que también es un archivo YAML, igual que el de Workflows, pero tú detallas la infraestructura que tú quieres crear, y ahí la haces por código. Eso es lo que se llama el IAC, Infraestructura as a Code, ¿verdad? Infraestructura como código. Es un archivo igual al de... ¿Dónde está? ¿Qué hice? Acá.
Parece que hice algo. Ahí me dicen si algo cambió. Ya, acá en los archivos workflow, cuando tú haces infraestructura como código o IAC con Terraform, por ejemplo, que igual que esto es un archivo YAML, tú acá en las partes, en los steps del Terraform, tú puedes crear todo en Amazon sin ir a Amazon. ¿Ya? Entonces tú pones acá, primero conéctate a Amazon, ya, con las claves y todo, los secretos. Igual se configura en el Terraform una parte secreta, igual que acá en GitHub. Después pones, crea la EC2. De hecho, lo tengo. Tengo acá un repo. No sé qué tan lejos está el repo, pero dice, crea el EC2, que el EC2 sea Ubuntu, que el EC2 tenga 8 GB, que el EC2 tenga tanta RAM, y todo lo detallas. Y después abajo pones VPC, que la VPC se llama de tal manera, que tenga estas características, y todo lo haces con código. ¿Ya? Y ahí me hace sentido tu pregunta. Ahí estaría automatizando la creación de un security group. ¿Ya? Pero entendiendo que en lo que yo aprendí la filosofía es de que se evita el error humano y tú puedes, se llama idempotencia. Ese también es un término que me lo han preguntado más de una vez, al menos 2 en entrevistas laborales, que te dicen cuál es la característica más fuerte del Terraform y te dicen la idempotencia. Eso significa que evito el error humano y que cada vez que tengo una emergencia copio el código y siempre me va a crear el mismo producto, con seguridad. ¿Ya? Entonces, claro, desde el término de seguridad hay que estar echándole el ojo, pero ahí pasas a ser un supervisor. Pero la primera creación la tienes automatizada, ¿ya? Y de ahí la personalizas en la medida que tú auditas tu programa o tu ejecución. Entonces yo creo que ahí hace sentido un poco lo que tú me decías. Es efectivo, como tú dices, pero se puede automatizar una parte, pero no se puede descuidar por completo, sobre todo en términos de seguridad. ¿Te hace sentido? Sí, Pero sí, así como va a ser textual lo que tú decías, que era como automatizar el security group, así lo podrías automatizar cuando lo pones en código, pero pones como lo básico y después ya se va auditando, ¿ya? Porque después, ¿qué auditamos como programadores? Después existe algo que se llama la observabilidad y monitoreo. No sé si lo han visto. Ahí tenemos herramientas como el Datadog, el Splunk, ya se me olvidaron, bueno, pero todas estas herramientas que nos permiten crear como otro servidor donde se va a desplegar como un panel de control que nos vamos a ver puras gráficas, líneas rojas y verdes y vamos a ver cómo está nuestra aplicación, ¿verdad? Ahí yo creo que actúa como el estar siempre pendiente de qué está pasando con nuestro security group, si han sido violados, etcétera. que esa información igual te la va arrojando así como AWS. También tiene su propia parte de observabilidad y monitoreo. Y como tip, ahora que los dije por tercera vez, aprendan muy bien la diferencia entre observabilidad y monitoreo, porque eso también me lo han preguntado en entrevistas de trabajo. Y yo pensaba que era lo mismo, porque normalmente cuando se ven los programas y las herramientas asociadas, siempre lo ponen como bajo el mismo título, pero en realidad sí hay una diferencia súper sutil. Una es de que en el monitoreo simplemente monitorea, tú pones las herramientas a funcionar, pero en observabilidad estás tú, o sea, la persona, el ingeniero, de manera activa, entendiendo por qué pasa eso que tú estás viendo ahí. O sea, básicamente en términos prácticos la observabilidad es cuando tú entiendes qué significa cada ítem de tu panel de control. ¿Ya? Y eso también es algo que hay que ir aprendiendo en el futuro. ¿Ya? O sea, cuando un CPU sube, un CPU baja, o si un CPU sube ciertos niveles críticos antes que te dispare una alarma, tú sabes que estás leyendo ese comportamiento. Y esa es la diferencia entre monitoreo y observabilidad. ¿Ya? Eso. Tenemos que aprender de todo, entonces. Hay que aprender mucho, es súper abrumador. No sé si les pasa que uno como que siempre está sintiéndose que está atrás. Terrible. Y constantemente van saliendo nuevas tecnologías. Sí. Así que, Es cierto. Pero es entretenido, sobre todo cuando se puede hacer en comunidad. Como exacto. espero que hayan aprendido harto. O sea, hay Steve, Heidi, Benja. El Benja no habló desde el inicio. Benja, ¿pudiste ahí aprender algo nuevo? La Carla Rivera. Carla Rivera, ¿cómo estás? Al principio, claro. Sí, es verdad. ¿Alguien más quiere agotar algo para ¿Alguna armar un duda? debate? Sí, a ver si queda alguna por ahí. Me encantó la charla, te salió súper.
Qué bueno, gracias, Carla. Qué rico. Es La Ya, idea que es fue igual muy estuvo muy buena. entretenida. Muy entre de todo. Ahí tomando sus apuntes de todo. Sí, no. Y súper útil. A día de hoy, algo que se usa mucho en la industria. Sí, pues, el concepto básico que estamos tratando de aprender y en el que vamos a estar involucrados. Todo nuestro código tiene que pasar por este proceso como programadores. Ahí después cada uno se va a especializar. La idea es que después, por ejemplo, a mí me gusta el área de DevOps. De hecho, más que hacer código, me gusta entender este proceso. Entonces, yo últimamente he hecho lo que menos hago es como codificar código de aplicaciones, pero me gusta mucho hacer como esto, entender las herramientas y todo. Y hay otras personas que les gusta hacer código, po, a escribir funciones, a escribir carpetas, relaciones. Entonces, cada uno después va a encontrar como su área dentro de tecnología. Hay otros que les gusta la ciberseguridad, más. Ahí de repente hay un concepto que se llama, no sé si lo han escuchado, el hardening. Hardening es la fortificación o cómo aseguras algo, ¿ya? Se habla de hardening de servidores, servidores Linux, servidores Windows, ¿verdad? Entonces es aprender qué instalas, cómo instalas y para qué instalas ciertas cosas al preparar un servidor, ¿verdad? Como en ámbitos de seguridad. Entonces, sí, uno va aprendiendo cositas. A los que estén en secundaria les van a dar duro con esto que aprenderán ahora. Gracias. Súper bien. Estamos. Antes de dar el cierre, no sé si alguien más tiene una duda, porque para que aprovechemos aquí a Andrea esta Antes que se nos instancia. A vaya. mí ahora se me acaba de ocurrir otra duda. Dígame. Que por qué al crear instancias, por ejemplo, bueno, igual no sé mucho de AWS, pero alcanza a recordar que salen como opciones de qué sistema operativo quieres instalarle a la instancia y generalmente se usa Ubuntu. Pero ahora se me acaba de ocurrir la duda de por qué Ubuntu y no sé, Arch Linux, por ejemplo, para que ocupe menos recursos, como, porque al final no es como para que lo use un usuario, como una persona, digamos, sino que va a estar ahí y uno interactúa con él mediante la consola, ¿o no? Entonces, ¿por qué no se le instala Arch? O bueno, no sé si está esa opción o no, la verdad. Pero así solo se le instala, no sé, el Nginx, se le pasa el programa y listo. Porque eso es simplemente lo que va a hacer, ¿o no? Como para qué necesitaría todo el resto de cosas de Ubuntu. Que por Sí, ejemplo yo uso Linux y entonces ahí entiendo que Ubuntu tenga todo lo que tiene, pero en una instancia no sé para qué todas esas cosas. es súper buena tu pregunta. Excelente. Yo creo que le puedo contestar a la mitad tu pregunta si es que voy a intentarla completo. O sea, mira, en términos prácticos yo lo veo así. Quizás la idea de que usamos siempre Ubuntu es porque estamos en un ámbito, por decirlo, universitario o escolar, ¿ya? De repente Ah, por la facilidad de uso de Ubuntu. sí, porque por ejemplo Ah, yo ya. vengo saliendo de un curso de ciberseguridad de fundamentos y claro, también tuve la experiencia de hacer una máquina virtual con Ubuntu y todo, pero también me pasaron las otras. Eh, entonces ahí nos hablaron de que dependiendo del enfoque de tu aplicación, de lo que tú estás haciendo, tú tomas la imagen de licitud que tú necesitas. Hay un tremenda, la tienda de imágenes es gigante. Cuando tú haces la selección de licitud, no tengo esa foto justo. Pero cuando tú haces la selección de licitud, abajo te salen como 5 opciones primero, pero hay un botón que tú aplastas y te sale como toda una tienda que le llaman las IAM de todas las bases de imágenes que tú puedes tener. Entonces, por ejemplo, si tú estás dedicándote a un servidor de seguridad, puedes buscar el Linux de seguridad o el sistema operativo que sea de tu conveniencia y lo instalas. ¿Ya? Y obviamente todos vienen con sus características y sus costos diferentes. Pero yo creo que la sensación de que por qué usamos más Ubuntu es por eso, porque estamos en un ámbito de aprendizaje y para facilidad se nos pone siempre el Ubuntu. De hecho, yo tengo un profe ahora, el de Cloud Native, que nos está haciendo usar más el Amazon Linux, porque ya viene más seteado que el mismo Ubuntu, que el que sale por defecto. Entonces ahora en las últimas tareas siempre elijo el Amazon Linux y es mucho más fácil, como que te arraiga una par de configuraciones. Pero es una cosa del uso que tú estés haciendo, del aprendizaje que tú estás tomando, yo creo. Y de la industria, por el requerimiento de la industria, vas a necesitar tu imagen. Ah, ya. Ah, ya, claro, sí, Ubuntu es como la distribución más conocida. Ah, ya, Sí, debe ser. sí, es como yo creo es la que se usa para los términos de aprendizaje. Por eso es la que se siente que se usa más. Pero no es que se use para todo, porque ahí cuando ya algo es específico, como te decía, si vas a hacer algo de seguridad, tienes que
agarrar el servicio específico. Ah, ya. Ujú. Gracias. De nada. Oye, agradecerles a ustedes, chiquillos, por el espacio, por la invitación. Te juro que yo dije, ¿por qué le pusieron 2 horas y yo la charla la hago en 40 minutos y no sé en qué rato? No sé en qué rato. La No, siempre pregunta. siempre dejamos 2 Mucho. horas, por si acaso. Sí. Sí, así que no, súper Sí, contenta y aunque hemos sido poquito, yo sé que esto después se difunde a través del YouTube y las redes. Lo veo conmigo también que a veces llegan poco y después las visualizaciones ahí se reproducen, pero son súper buenas las preguntas que tuvieron, así que muchas gracias chiquillos por participar y por interactuar. Sí, se agradece muchísimo. Muchas gracias a todos, a todos. Muchas gracias a todos y Muchas a ti, gracias. Andrea, por darte el tiempo. Antes de retirarnos, ¿te podemos pedir una fotito en conjunto? Sí, Muchas sí, gracias. hacemos fotito. Me Y si alguien etiquetan en quiere todas prender la partes. cámara, aprovechando. Ah, yo no tengo Si cámara. no, no. O una reacción, un emoji. Sí, Hoy Oye, día dejo de Lea va a compartir la ir con... pantalla, espérate. eso mismo iba a decir. Dejar de Sí. compartir para que salga Recién me di cuenta mejor. que sigo compartiendo la pantalla. Ahí, Dame entonces espérame, déjame ponerla de frente para verme de frente. Ahí. Sí, dame un segundito. ¿Hacen alguna cosa? Porque la S es más difícil. Sí, la escena aún no la entendemos. Ay, aparte que uno nunca sale, la encuentro No, tan sí, fea. no Era sé más linda la C para nomás qué la... antes. ¿Hacemos la C típica? Ya, la Yo creo que C sí. de siempre. Los rebeldes de los Club Club, ¿viste? Los que se arriba. Sí. ¿Por qué una C? Por los Cloud Clubs. Estoy sacando los pantallas. Sí. Quedamos en la antigua. Es que deberíamos hacer una S. O sea, es como, no Que es sé cómo es la así. cosa. ¿Cómo es así? Como... ¿Así? Es que depende para dónde tomes la foto o Creo que así. sí. No sé para qué lado va, Pero es Así, tan pero poco normal. estética, mira. ¿Ese de qué? como... Student Builder De, Groups. Ah, Exacto. Pero está fea. Ya voy a ¿Qué sacar hacemos? ¿Una otra C o una más. S? Ay, intentémoslo. la mía se la tienen que imaginar nomás. Ya ahí ya saqué la otra. Oigan, pero sí agradecerles a todos también por su participación, la motivación. Es la clase que más han participado, de hecho, así que ahí Andrea estuvo respondiendo a full. Sí, Bravo. muchas gracias a ti, Andrea, también, de verdad. Ya, ahí Maravillosa. estamos conversando No hay pronto. otra palabra Cuídense, mejor. chiquillos. Tomen una rica once. Chao, chao. Una reganza. Muchas gracias. Hasta Agradecido. luego, que Hay que estén muy Muchas tomarlo. gracias. bien. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Cuídense, Bye. chiquillos.